Hola, mi nombre es Gabriel Infante y hoy vengo a hablarles sobre los requerimientos edafológicos del cultivo de rosa en análisis al municipio de Tocancipá. Principalmente hablaremos de que el cultivo de rosa en Colombia es uno de los principales músculos económicos, dado que Colombia es el segundo exportador a nivel mundial después de Holanda en este cultivo. Dentro de la taxonomía y clasificación de la rosa, encontramos que esta pertenece al orden Rosales, familia Rosácea, género como su mismo nombre, rosa, y especie dependiendo de la variedad. En este caso, la Frido. En la actualidad, pues se conoce o se cree que hay más de 3.000 especies o 3.000 variedades de rosas. Sin embargo, no todas son propias para la comercialización o sus características no son apropiadas para la comercialización. Bueno, las rosas poseen una raíz pivotante, tallo leñoso, unas hojas compuestas, flores con cáliz de 5 sépalos y y una corola de diversos colores. Dentro del mercado de este cultivares, pues se especifican características para su mercado, tales como son tallos largos y rígidos, dentro de 50 a 70 centímetros. Me comí una M, perdón. Follajes verdes, flores de apertura lenta, conservación en florero, buena floración, resistencia a enfermedades, posibilidad de ser cultivados a temperaturas bajas y una aptitud para ser cultivada sin suelo, es decir, en sustrato. Igual que cualquier otro tipo de cultivo, el cultivo de rosas pues requiere de unos, valga la redundancia, requerimientos específicos agroclimatológicos o edafológicos que determinan pues estas características, ¿no? Que estas características sean óptimas. Dentro de esas características encontramos como principal o más eh, involucrada es la temperatura, donde según Infoagro la temperatura óptima para el crecimiento y desarrollo de este cultivo está entre los 17 a 25 grados centígrados, con una mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 28 grados centígrados, donde temperaturas con menores a 15 grados centígrados limitan el crecimiento de la planta y producen pues flores con gran número de sépalos deformes. En el caso contrario de que la temperatura sea elevada, también se generan daños en la producción, apareciendo flores pues más pequeñas, las cuales pues como lo digo, no servirían para la comercialización. Otro de los aspectos edafológicos que se analizan son la luz y la radiación, los cuales van directamente relacionadas, donde la luz también se relaciona con la temperatura y la radiación, digamos que Colombia por estar en el área del Ecuador, pues no presenta muchos problemas en este aspecto. El cultivo de rosas pues requiere aproximadamente de 6 a 8 horas de luz, según Jan Chapasi y otros autores. Eh, También pues como requiere una alta exposición a la luz y este pues influye diferentes estados fenológicos de la misma planta. La radiación en las rosas pues requiere, como le dije anteriormente, una alta exposición a la luz y en días nublados algunos países utilizan tecnologías como iluminación artificial para poder cumplir con los requerimientos edafológicos de cada planta. Al igual que este uso de tecnologías, se utilizan los invernaderos con el fin de cumplir con cada uno de los requerimientos agroclimatológicos que se requiere para este cultivo, ¿no? Entonces pueden haber invernaderos sofisticados donde se encuentre la luz, donde suministre la radiación necesaria, o por el contrario, donde se encuentre el bloqueo total de la luz con un blackout o algún otro tipo de tecnología.
El siguiente sería la humedad relativa. En este estado, en este requerimiento, perdón, el cultivo de rosas tiene un porcentaje del 60 al 70% aproximadamente, excepto en dos estados del ciclo biológico de la planta, el cual es en la plantación, donde pues, requiere mayor humedad para estimular el crecimiento y disminuir las pérdidas por evapotranspiración, y el otro es en la poda, donde se requiere más humedad para estimular la formación de yemas y el crecimiento de estas. En estos dos estados, pues la humedad relativa oscila en torno a los 85 al 90%, y pues debe existir un porcentaje como óptimo de humedad relativa para favorecer la apertura de los estomas e incremento gaseoso, y de esta manera evitar la aparición de algún tipo de enfermedad. Dentro de los suelos para el cultivo de rosas, se requiere uno de los macro, micro y mesoporos estén en proporciones adecuadas, donde el desarrollo del cultivo pues sea óptimo, cumpla con las características específicas de aireación, porosidad, estructura, y dentro de los cuales cumplen estas características están los francos, suelos francos o franco-arcillosos, franco-limosos, perdón. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que todas las industrias utilizan sustratos para cumplir con estos requerimientos. Dentro de los sustratos más comunes encontramos lo que es tierra negra, cascarilla rus y turba. Ya de acuerdo a los requerimientos específicos de cada sustrato, pues se puede usar uno en específico o la combinación de estos. El pH para el suelo oscila de entre 6 y 7, aunque se ha reportado que el pH óptimo para la asimilación de los nutrientes en la planta se está entre 5.5 a 6.5. En el estado fenológico de la planta o del cultivo de rosa, encontramos que la rosa, pues al ser una planta perenne, forma de manera de constante tallos y flores, ¿no? Donde pues se puede variar la calidad y la cantidad de esta misma. Entonces presenta dentro de un mismo cultivo o dentro de una misma área, pues diferentes estados fenológicos de la planta. Sin embargo, pues en el cultivo de rosa, los productores han determinado 5 estados fenológicos, los cuales se denomina su nombre por el parecido en la dimensión a los granos en mención de cada nombre, ¿no? Entonces, el primer estado fenológico es el estado de arroz, el segundo estado de arveja, el tercer estado de garbanzo, el cuarto estado de uva. Como lo digo, esto por la similitud en los tamaños de la cabeza de las rosas. En el estado del botón de arroz, este tiene una longitud aproximadamente de 1 milímetro. En el segundo estado de arveja ya encontramos que este mide 2 centímetros aproximadamente. Si no estoy mal, es que no se alcanza a ver bien. Perdón, en el primero son 5 milímetros, y en el segundo estado de arveja, ya es un centímetro, es decir, 10 milímetros. En el tercer estado de garbanzo, botón en estado de garbanzo, el tamaño de la cabeza de la flor es de 1.5 centímetros. Y por último, bueno, por último no, sino en el cuarto estado es el botón en estado de uva, el cual tiene aproximadamente 2 centímetros de longitud. El siguiente estado es el estado eh, de pintado de color, donde ya se empiezan a ver los pétalos de color, dependiendo de la variedad, y los sépalos del cáliz abiertos. Ya por último, el estado de cosecha, donde dependiendo de la variedad, pues se determina una apertura de la rosa, y como le digo, dependiendo de la variedad, pues ya
tendrá una apertura diferente, específica para su mercado y determina el corte de esta, ¿no? Por último, pues como lo mencionamos al inicio, se hace un análisis con la ubicación en referencia de Tocancipá, ya que inicialmente se pensaba trabajar con datos específicos de la empresa Singa Lago, la cual se encuentra ubicada en la vereda de La Fuente. Sin embargo, pues debido a la contingencia de la pandemia, se trabajaron con datos reportados en la literatura para la zona o la ubicación de la vereda de La Fuente donde se encuentra dicha empresa. Clean Water Date Organization 2012 estipula que Tocancipá presenta una temperatura media de 14 grados centígrados. Se clasifica como cálido y templado, variando su temperatura entre 7 a 19 grados centígrados, donde se presenta una precipitación en la mayoría del año y una de humedad constante, pues que no varía, ¿no? Como lo podemos ver en las tablas, encontramos que la temperatura mínima es de 7 grados centígrados y la más alta de 19 grados centígrados. En la precipitación podemos ver que el mes que menos llueve o menos precipitación se presenta es en el mes de enero, con una precipitación aproximadamente de 30 milímetros. Y el mes de abril, empezando las fechas de invierno, con 106 milímetros, es el mes que más reporta lluvia o más precipitación presenta. Dentro de la clasificación de Caldas, denominada por el IDEAM, se establece que lugares a partir de los 1800 a 2800 se determinan como pisos térmicos fríos. Es decir, que Tocancipá estará a los 2605 metros sobre el nivel del mar, pues se encontraría en un piso térmico frío dentro de la clasificación de Caldas. Por último, encontramos lo que son los requerimientos de CrowDot. Pues como sabemos, CrowDot es un software que trabaja enlazado con CleanWatt, los cuales son software que no, pues determina el acceso, la FAO, con el fin de estipular requerimientos hídricos de diversos cultivos. Bueno, como lo digo, Crobo trabaja enlazado con CleanWatt y CleanWatt lo que hace es aportar los datos de las diferentes estaciones meteorológicas de todo el mundo. En este caso, pues la más cercana a nuestro punto de referencia, es decir, de la vereda La Fuente, Tocancipá, es la estación del Dorado, Bogotá. Entonces, inicialmente la tabla que vemos a la izquierda superior eh, son los datos que arroja CleanWatt dentro de esta misma estación para lo referente a temperaturas máximas, mínimas, precipitaciones y evapotranspiraciones. En la segunda tabla encontramos lo que es la precipitación presentada para esta misma zona dentro de la misma estación meteorológica. En la parte de abajo determina ya lo que es el requerimiento de agua del cultivo. Ese lo determina el mismo programa a partir de llenar los datos específicos del cultivo. Hay unos datos que vienen con un manual, digámoslo así, que lo da la FAO, donde determina los coeficientes de cultivo específicos para algunos cultivos. En mi caso, en este manual no se encuentran los coeficientes de cultivos de rosa, el cultivo rosa, por lo que yo lo tomé con los datos obtenidos en estudio de requerimientos de agua para cultivos de rosa variedad Freedom del autor Rojas en 2005. De allí ya pues después de determinar todos los datos requeridos por CrowdWatt, él nos determina una tabla como la que vemos en la parte derecha inferior, donde divide el tiempo específico del cultivo en décadas de 10 días, valga la redundancia,
y estipula un cronograma específico de requerimiento de agua. Aquí él arroja los datos específicos de evapotranspiración, de precipitación y el requerimiento de agua específico para el cultivo. A partir de eso, se desenvuelve la última tabla que vemos en la parte inferior izquierda, donde ya el mismo Crowbat determina un plan de riego para todo el ciclo del cultivo. Ya por último, pues me queda darles las gracias y quedo atento a cualquier inquietud.